Cómo oír a Dios. Aprenda a conocer su voz y a tomar las decisiones correctas. Joyce Meyer. Capítulo 4. Dios habla por medio de las cosas naturales. Por compasión a la humanidad, Dios no ocultó de nadie la realidad de su existencia. La palabra dice que Dios se revela a sí mismo a todo ser humano. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Romano 1, 19, 20. Las personas que ahora se declaran ateas algún día comparecerán ante el Señor y no tendrán cómo defenderse, puesto que Dios habla a cada uno por medio de la obra de sus manos. Aún aquellos que viven fuera de la voluntad de Dios distinguen lo bueno de lo malo y perciben la realidad de Dios, porque la naturaleza misma testifica del poder de Dios y del plan divino. El Salmo 19, 1-4 dice: Los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol. Te animo a que dediques tiempo a mirar lo que Dios ha creado. El mensaje más importante que Él nos da a través de la naturaleza es que Él es. Punto. Esta revelación es fundamental porque la Biblia dice que antes de poder acercarnos a Dios, primero debemos creer que Él es. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Hebreos 11, 6. Dios ha dado a cada persona una medida de fe para creer en Él. Las primeras palabras de la Biblia son nuestra primera lección de fe. En el principio creó Dios. Muchos reconocen que Dios existe, pero no aprendieron a relacionarse con Él en su vida cotidiana, cuando se enfrentan contra luchas o dificultades. Por gracia, Dios trata de acercarse a nosotros cada día, dejándonos señales por todos los lados. Él dejó alrededor de nosotros huellas que proclaman a viva voz: estoy aquí, no tienes por qué vivir con temor, no tienes por qué preocuparte, estoy aquí. Jesús dijo que consideráramos los lirios del campo y los cuervos del aire. Meditando cómo Dios adorna los campos y alimenta las aves, podemos recordar que Él cuida aún más de nosotros. Un agradable paseo al aire libre es una gran oportunidad para tomarnos unas cortas vacaciones de las presiones de la vida diaria y mirar a los árboles, los pájaros, las flores y a los niños que juegan. ¿Cómo puede alguien mirar a un bebé y dudar de la existencia de Dios? Cuando consideramos como algunos árboles que parecen totalmente muertos en invierno vuelven a vivir cada primavera, recordamos que Dios hará que nuestras vidas vuelvan a florecer. Aunque sintamos que nuestra situación no tiene esperanza, podemos mirar un árbol y pensar: el invierno anterior parecía inerte, pero ahora florece. Cuando necesito tomarme un descanso de mi trabajo, disfruto mirando un árbol y viendo cómo se mece en el viento. Noto que hay hojas de pino muertas que cuelgan de las ramas, pero luego un fuerte viento se lleva las secas, dejando lugar para los nuevos brotes ya listos para crecer y florecer. Esto me recuerda que el viento del Espíritu Santo es fiel
para llevarse aquello que ya no es necesario en nuestra vida y que podemos confiar en que Dios protegerá todo lo que deba permanecer. El sol sale cada mañana y se pone cada noche. En el cielo se ven las estrellas y el universo permanece en orden como un recordatorio de que Dios está velando por nosotros. Así como mantiene a los planetas en sus órbitas, también puede mantener el orden en nuestra vida. El océano es asombrosamente imponente, pero las poderosas y rugientes olas se detienen en cierto lugar porque Dios les ordenó que no traspasaran ese límite. Piensa en los distintos animales y cómo Dios les dio a cada uno una forma de protegerse. Por ejemplo, algunos cambian de color para adaptarse al medio cuando les acecha el peligro y otros arrojan veneno contra su agresor. En el libro de Job, Dios le preguntó a Job, ¿dónde está el camino a la morada de la luz? ¿Y la oscuridad, dónde está su lugar? Job 38:19. La realidad es que no conocemos todo de Dios, no sabemos dónde se almacena el viento, la lluvia, el granizo. Parece que cualquier persona racional podría tener certeza de la existencia de Dios simplemente por estar en la naturaleza y observarla. No obstante, hay quienes persisten en su incredulidad. Dios habla por medio de nuestras capacidades naturales. Nos preguntamos, ¿qué debo hacer con mi vida? ¿Cuál es mi propósito aquí? ¿Tiene Dios un llamado para mí? Dios responde estas preguntas a través de nuestros dones y capacidades naturales y nos guía hacia nuestro objetivo por medio de habilidades innatas y talentos únicos que Él nos concedió. Los dones dados por Dios son las actividades que en una persona realiza fácilmente sin recibir instrucción formal. Muchos grandes artistas sencillamente saben cómo combinar las formas de los colores y les gusta diseñar edificios o esculpir objetos bellos y útiles. Muchos escritores de canciones simplemente escriben la música que escuchan en su cabeza. Hay quienes son excelentes organizadores, mientras que otros son consejeros natos, que ayudan a la gente a ordenar sus vidas y sus relaciones. Nos produce mucho placer hacer aquello para lo que somos naturalmente aptos. Si no te sientes seguro de cuál sea tu propósito, tan solo haz algo para lo que tengas talento y observa cómo Dios te lo confirma bendiciendo tus esfuerzos. No pases la vida tratando de hacer algo para lo cual no estás capacitado. Por ejemplo, yo intenté cultivar un jardín, envasar tomates y confeccionarle ropa a mi marido. No resulté muy hábil para ninguna de estas cosas, así que descarté hasta la idea de intentarlas. Era obvio que Dios no me estaba llamando a sembrar, a cultivar vegetales o a coser. Pero, ¿qué sucedería si a nadie le gustara la jardinería, el envasado de alimentos o la costura? Dios mantiene el mundo en equilibrio, dándonos a cada uno talento y placer natural para hacer lo necesario para el bien de todos los que nos rodean. Dios habla de la distribución de dones en varios pasajes de su palabra. Génesis 4, 20-22 menciona que Jabal era el padre de los que tenían ganado y adquirían posesiones. Su hermano Jubal era el padre de todos los que tocaban la lira y la flauta, mientras que su medio hermano Tubal-Caín forjaba utensilios de bronce y de hierro. Cuando Salomón construyó el templo, Dios capacitó a artesanos idóneos para hacer el trabajo. Por otra parte, en la Iglesia del Nuevo Testamento, Dios deja en claro que fuimos llamados a trabajar juntos como un cuerpo en Cristo. Designó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros maestros. A algunos se le concede fe para ser obradores de milagros. Otros tienen dones de sanidades. Algunos tienen el don de ayuda. Otros dones de administración. Y la palabra dice que algunos hablan diversas clases de lenguas. Yo intenté ser como otras mujeres a quienes admiraba.
pero en ese entonces no entendía que cada una era talentosa en lo suyo. Si tratamos de hacer algo que odiamos hacer, no nos saldrá bien y no estaremos glorificando a Dios con nuestras vidas. Dios vino a darnos una vida abundante, no una vida miserable. Cuando la gente trabaja en cosas para las que no es idónea, muy pronto comienza a sentirse infeliz y hace que todos a su alrededor se sientan de la misma manera. Aun cuando criamos a nuestros hijos, debemos ver cuáles son sus talentos y habilidades y asignarles quehaceres de acuerdo con esas aptitudes. No tiene sentido hacer que todo el mundo se conforme a lo mismo, porque no somos todos iguales. Dios nos necesita a cada uno en nuestro lugar, de modo que alcancemos la plenitud sin perder tiempo compitiendo con otro que tiene dones y talentos diferentes. Cuando el conjunto de los empleados está en el lugar correcto y cada uno en su puesto, el proceso funciona como una máquina perfectamente ensamblada. Si hacemos aquello para lo cual somos buenos, lo vamos a disfrutar, porque sentiremos que la unción de Dios reposa sobre nuestros esfuerzos y logros. Dios nos habla a través de esta unción interior. Sabemos que nuestros dones y nuestro llamado están en operación cuando lo que hacemos ministra vida a otros. Si lo que hacemos nos hace sentir infelices, invadiéndonos de una sensación de inquietud, es posible que no estemos en la perfecta voluntad de Dios, pues Él nos da paz y gozo para hacernos saber que estamos cumpliendo en su plan perfecto. Tal vez fuiste llamado a hacer algo que a tu carne le parece difícil, pero si puedes superar esas dudas iniciales y darte cuenta que sientes paz una vez que pones manos a la obra, entonces sabrás que Dios está confirmando tus talentos naturales. Una mujer a quien llamaré Sharon trabajó como nuestra ama de llaves mucho tiempo atrás, pero no sentía que su trabajo fuera importante, así que le pidió a Dios que la guiara a cualquier otro lado. Cuando Sharon nos dejó, probó varios trabajos, pero nada le dio jamás un sentido de realización personal. Finalmente, comenzó a trabajar como ama de llaves de otra persona y descubrió que le resultaba fácil realizar esa tarea y encontrar gente que la necesitara. Y terminó trabajando otra vez para nosotros, haciendo exactamente lo mismo que había hecho años antes. La diferencia era que ahora se sentía feliz y tenía paz. Las personas que fueron ungidas para los ministerios de ayuda a veces luchan con el sentimiento de que su trabajo no es importante. Satanás los engaña para impedir que cumplan el propósito de su vida. Las ideas de Dios nunca se llevan a cabo sin la ayuda de todo el cuerpo de Cristo, trabajando juntos para alcanzar el objetivo común. El enemigo odia nuestra unción y nuestra unidad cuando usamos nuestros dones para complementar los unos el llamado de los otros. Es fundamental oír a Dios para descubrir dónde fuiste llamado a florecer. Luego, ve a dónde se supone que debes estar. Plántate, arráigate y afírmate para poder dar fruto. No nos quedan demasiados años en esta tierra como para pasarlos sintiéndonos miserables por hacer el trabajo equivocado. A veces nos cansamos de hacer aquello para lo que fuimos ungidos, pero nos damos cuenta de que somos infelices al intentar hacer algo para lo que no hemos sido llamados. Dios te hablará por medio de tus propios dones y talentos. Asegúrate de lo que estás haciendo te ministre vida y no muerte. Busca la evidencia de la gracia en tu vida. Si no está presente, simplemente estarás luchando para realizar en la carne obras no ordenadas por Dios. Sé que estoy actuando en mis fuerzas cuando empujo y empujo para lograr algo y me voy sintiendo resentida durante el proceso. Cuando no existe el deseo, la fuerza del Espíritu Santo y la tarea me produce disgusto, sé que Dios me está diciendo que hay algún problema con mi plan. Cuando estábamos tratando por todos los medios de tener un espacio en la televisión,
Me agotaba tanto que lloraba, pero aún así disfrutaba el proceso. A veces estoy tan cansada después de nuestros seminarios que lloro delante del Señor, pero luego tomo fuerzas otra vez y siento un deseo ardiente de llegar a la próxima conferencia. Para esto necesito tener la gracia sobre mí, y Dios no nos dará gracia para hacer algo para lo cual no nos llamó. Te animo a pensar en aquello que te gusta hacer, tus habilidades naturales, aquello para lo que Dios te ha dado gracia, y luego permite que Dios sea Dios en tu vida. Él quiere fluir a través de ti de diferentes maneras, pero tal vez no de la misma forma en que fluye a través de otros. Confía en que su capacidad fluirá en ti y por medio de ti. Por eso no tengas temor de ser único. Dios habla por medio de personas. Como he mencionado, deberíamos madurar en nuestra fe hasta el punto en que no tengamos que recurrir a un tercero cada vez que necesitamos saber qué hacer en una determinada situación. Con esto, no quiero dar a entender que esté mal acudir a gente que consideremos más sabia que nosotros para pedirle una palabra de consejo. Pero sí creo que está mal y es un insulto a Dios acudir a otros con excesiva frecuencia. El hecho de que alguien nos aconseje no constituye necesariamente un problema, pero sí lo es cuando buscamos al hombre antes que a Dios. Porque Él es un Dios celoso y quiere que pidamos su consejo. El rey David se preguntó: ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Salmos 121, 1-2. Es preciso decir firmemente en nuestro corazón que busquemos a Dios en primer lugar como lo hizo David. Dios quiere guiarnos a cada uno de nosotros, no solamente a los predicadores a tiempo completo, sino a cada individuo que pone su confianza en Él. Te animo a poner equilibrio en esta área y a que abandones el hábito de buscar continuamente la opinión de terceros si es que lo tienes. Disciplínate en acudir a Dios antes que a nadie, pero comprendiendo que Él puede usar el consejo de otros creyentes para aclararte ciertas cosas o para corroborarte que realmente lo que estás escuchando. La gente nunca pide o acepta un consejo. Por lo general, tiene un serio problema con el orgullo. Otros no pueden dar una palabra de orientación que confirme lo que hemos sentido en nuestro espíritu. Lo mejor es buscar a Dios y dejar que Él decida cómo yo y por medio de quien nos quiere hablar. En Números 22, del 20 al 28, vemos que Dios eligió hablarle al profeta Balaam por medio de su burra. Si no queremos o por alguna razón no podemos oírlos, Dios se valdrá de diversos recursos naturales, incluyendo al hombre, para comunicarse con nosotros. Ciertamente, hay ocasiones en que Dios usa a personas para dar una palabra a su tiempo, a uno de sus hijos. Si Él decide hablarnos por boca de otro, lo cual hace con frecuencia, deberíamos recibir con humildad a quien quiera que Dios decida utilizar. En Proverbios 15, 22, 23 dice: sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. El hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Estas escrituras nos muestran que la palabra correcta, dicha en el momento preciso, es algo bueno. Nuestro ministerio fundó y supervisa una iglesia en el área céntrica de la ciudad de San Luis. Yo contraté una nueva secretaria y ella comenzó a asistir a la iglesia. Después de 2 años sentí que tal vez
ella deseara congregarse en otro lado, pero pensaba que me ofendería si lo hacía, puesto que la iglesia de la que saldría era una extensión del ministerio de Joyce Meyer. Esperé varias semanas antes de decirle algo, porque quería tener la certeza de que estaba oyendo la voz de Dios. He descubierto que si lo que estoy sintiendo es de Dios, permanece conmigo durante algún tiempo. Efectivamente, ese sentir no desapareció, así que un día me acerqué y le dije: no sé si te sientes feliz en la iglesia del centro o no, pero me doy cuenta de que no estás satisfaciendo tus necesidades como mujer soltera. Quería decirte que si alguna vez decides congregarte en otro lugar, no me voy a ofender. Me miró asombrada y dijo: Joyce, qué bueno es esto. He sentido que Dios quiere que asista a otra iglesia, pero deseaba estar realmente segura de que Él me lo decía. Esta es una gran confirmación de lo que estaba percibiendo correctamente. Como dije, no es incorrecto acudir a otras personas. Puede resultar muy beneficioso, pero debemos depender principalmente de Dios. Si Él decide hablarnos por medio de un tercero, esa es su elección. Como en el caso de mi secretaria, ella estaba buscando a Dios, no a mí, pero Dios decidió utilizarme para hablarle. Otro ejemplo tomado de mi propia vida es este. Cuando todo me va bien, siento libertad al predicar. Pero cuando percibo oposición a mi mensaje, noto que pierdo libertad. En esas circunstancias, sé que debo orar y depender de que Dios se mueva a mi favor. Hubo un tiempo en que sabía que algo no andaba bien, pero no podía discernir qué era lo que me estaba inquietando. Esta situación continuó durante tanto tiempo que, más de una vez, llegó a afectar mis predicaciones. Cada semana que tenía una reunión en San Luis, lo sentía como un lío más grande en que jamás me había metido. Después de terminar cada reunión, le comentaba a Dave: ¡ay, qué terrible fue! Él me preguntaba: ¿qué quieres decir? Fue un gran mensaje. Había algo que me estaba molestando. Dios, en su misericordia, no permitió que eso se evidenciara en mis mensajes, pero me sentía realmente incómoda. Después de 3 semanas de preocupación, pensé: eso es, esta noche me voy a quedar levantada hasta averiguar qué está sucediendo en mi vida. Yo no puedo seguir así. Era algo que parecía molestarme, en particular cuando predicaba. Me quedé hasta tarde para buscar a Dios, pero no obtuve ninguna orientación de Él. Luego aprendí que a veces Dios nos habla por medio de otras personas. Al día siguiente, al levantarme, Dave me dijo: creo saber cuál es tu problema. Pensé: grandioso. Dios no me dice a mí cuál es mi problema, pero sí va a decírselo a Dave. En verdad, tuve una actitud muy mezquina al pensar: sí, seguro, Dave va a decirme cuál es mi problema, con todos los que él tiene. No hace falta que me hable de los míos. Quizás te identifiques con la aprensión que sentía sabiendo que Dave iba a decirme qué era lo que andaba mal en mí. Había clamado a Dios: Señor, muéstrame qué pasa. Ahora Él me estaba ofreciendo una respuesta, pero no me gustaba recibirla a través de un mensajero. Todo lo que podía pensar era: bien, ¿quién crees que eres tratando de decirme lo que me pasa? Imploramos poder oír a Dios, pero nos enojamos si otro oye su voz en nuestro nombre. Pero esta es la forma en la que Él habla algunas veces. Entonces le dije: ¿cuál es el problema? Dave me respondió: la otra noche, cuando hablábamos de tal y tal cosa, la cuestión era que habíamos escuchado a un predicador y comenté que, en mi opinión, su mensaje iba en muchas direcciones sin llevar los puntos principales a una conclusión. A mí me gusta organizar mis pensamientos y terminar cada idea cuando predico. En realidad no dije mucho respecto a él, pero en mi corazón estaba comparando su estilo con el mío. Yo simplemente había dicho que su prédica era un poco dispersa y que resultaba difícil seguirlo y entenderlo. Dave estuvo de acuerdo conmigo, pero agregó: tengo la impresión de que Dios dice que estás teniendo problemas por lo que dijiste acerca de ese predicador. Me molestaba escuchar a Dave decir que Dios le había mostrado que yo actué mal, ya que al principio él había estado completamente de acuerdo conmigo.
Por supuesto, lo primero que repliqué fue: sí, pero tú me dijiste lo mismo. Dave me respondió: mira, no es mi intención que discutamos. Te estoy diciendo lo que creo que Dios me mostró. Yo no le estaba pidiendo que me mostrara tu problema, simplemente Dios lo hizo. Dave es una persona práctica. Puede tomar o dejar lo que dice, y a él no le importa. En cierto modo, es como cuando Dios te lleva la verdad y dice: aquí está, haz con ella lo que te parezca. Me tomó varias horas, pero finalmente puse mi problema delante del Señor y le pregunté: ¿realmente es esta la causa de las dificultades que estoy teniendo? Cuando mi corazón fue expuesto a la verdad, Dios me mostró Santiago 3:1, que dice que los llamados a ser maestros de la palabra serán juzgados con mayor severidad que los demás. Ese capítulo trata sobre el hecho de que los maestros serán juzgados por los pecados de la lengua. Como maestra, de mi boca no puede salir una mezcla de bendición y maldición. No puedo predicar el evangelio y pretender que la unción esté sobre el mensaje si chismeo acerca de alguien entre un servicio y otro. Si juzgo el estilo de otro predicador, estoy juzgando la unción de Dios que está sobre él, y eso siempre afectará mi propia predicación. Dios me enseñó esta lección de manera tal que no pudiera olvidarla jamás. Si tratamos como propios los talentos que Dios nos dio y criticamos a alguien que hace lo mismo que nosotros, nuestro ojo crítico, juzgador, se nos volverá en contra hasta que recordemos que si algo hacemos bien es solo por gracia de Dios. El juzgar a otros nos acarrea juicio y condenación, porque en ese juicio a la otra persona estamos diciendo: yo soy el experto en esto. En cambio, tú tienes un problema. Dios quitó de mi desempeño lo que llamo la comodidad piadosa hasta que aprendí esta lección, y trabajó en mí hasta que finalmente ayuné y me rendí sinceramente arrepentida. Cuando comprendí lo que había hecho, lloré y clamé a Dios, porque sabía que Él había obrado grandemente en mí. Dios me habló por medio de Dave, y también lo estuvo haciendo por medio de la íntima disconformidad que sentía, tema que abordaré unos capítulos más adelante. La cuestión que señalo aquí es que necesitamos estar abiertos a los mensajes que Dios pueda enviar a través de personas que nos aman y que oran por nosotros. Dios quiere que tengamos corazones humildes y dispuestos a oírle, cualquiera que sea la manera en la que Él decide hablarnos. Dios nos habla por medio de nuestra propia boca. En Proverbios 16:1 dice: del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Muchas veces Dios me habla por mi propia boca. Aprendí esto cuando estuve en una situación en la cual no sabía qué hacer. Mis propios pensamientos me dejaban confundida. Dios nos dio la capacidad de razonar para resolver las cosas, pero meditar en algo puede resultarnos agobiante si no caminamos en pos de su sabiduría. No lograba llegar a ninguna parte en mi conflicto hasta que salí a caminar con una amiga. Enfrentaba una decisión importante para la cual necesitaba una respuesta de parte de Dios, pero parecía no poder encontrar su guía. Mi amiga y yo discutimos cierto asunto durante casi 1 hora mientras caminábamos, disfrutando del aire fresco y de la mutua compañía. Ahí fue cuando aprendí que a veces la sabiduría sale de nuestra propia boca a medida que dialogamos con alguien acerca de un tema. Mientras lo conversábamos, íbamos considerando diferentes soluciones viables y sus posibles resultados. Analizamos cuán bueno sería manejar la cuestión de una forma y cuán malo si lo hacíamos de otra. De repente, una respuesta en particular surgió en mi corazón. Lo que decidí que debía hacer no era algo que naturalmente deseara. Una actitud obstinada es un gran enemigo de la paz.
mi lucha se debía en parte a que yo quería convencer a Dios de que mi situación debía resolverse de un modo distinto a como Él me indicaba hacerlo. Me costaba escuchar su voz porque mi mente estaba predispuesta contra su plan. Debemos estar dispuestos a dejar de lado nuestros propios deseos o podemos perdernos una palabra que claramente viene de Dios. Por naturaleza, tendemos a manipular las cosas para que resulten como queremos. Algunos juguetes de nuestra infancia nos enseñaron que las piezas cuadradas no encajan en los agujeros redondos. Y debemos tener presente que nuestros planes no siempre se ajustan a los caminos de Dios. No importa cuánto nos desesperemos por lograr lo que ensamblen perfectamente. Mientras mi amiga y yo razonábamos juntas, de mi boca salió una respuesta sabia que supe que procedía de Dios. No surgió de mi mente, sino de mi ser interior. Dios promete que si lo buscamos, Él llenará nuestra boca. Jesús promete darnos palabras y sabiduría que ninguno de nuestros adversarios podrá resistir o contradecir. He aprendido a no descartar nada porque Dios puede y lo hace, hablarnos en una variedad de maneras y no todas son las que consideraríamos particularmente espirituales. He oído a Dios hablarme por medio de niños y de adultos que no tenían idea de lo que estaban diciendo. Era una palabra directa del Señor para mí. Dios habla por medio de la corrección. Cuando necesitamos ser corregidos, y hay momentos en que todos lo necesitamos, creo que el mayor deseo de Dios es hacerlo Él mismo. El Señor, al que ama, castiga. La corrección o el castigo de Dios no es algo malo, en definitiva siempre redunda por nuestro bien. Pero eso no significa que no sintamos bien o que lo disfrutemos inmediatamente. En Hebreos 12:11 dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. En el ejemplo del predicador a quien había juzgado, Dios usó a Dave para traerme una palabra de corrección, así como una palabra de revelación. Esta última era necesaria para averiguar por qué me sentía tan afligida, pero para ser franca, no esperaba recibir corrección por mi conducta. La corrección es probablemente una de las cosas que más nos cuesta recibir, especialmente cuando viene a través de otra persona. Aunque tengamos problemas, no queremos que otros se enteren de lo que tenemos. Creo que Dios prefiere corregirnos en privado, pero si no aceptamos su corrección o si no sabemos cómo pedirle que lo haga privadamente, Él nos corregirá de forma pública, usando cualquier recurso que sea necesario. En el caso de Balaam, usó a su burra. Recientemente estuvimos ministrando en el extranjero y la comida nos resultaba desagradable porque no estábamos acostumbrados a ese tipo de alimentos o a los condimentos utilizados para su preparación. Me encontraba en un restaurante tratando de explicarle al camarero lo que quería comer. Él no hablaba muy bien inglés y yo no sabía ni una sola palabra de su idioma. Varias personas se acercaron tratando de ayudarme. Al final resultó que 4 personas distintas ordenaron comida por mí. Me sentía frustrada y eso me hizo notorio en mi actitud y en mi tono de voz. Me estaba comportando de manera impropia frente a gente a la que yo sabía que había venido a ministrar y, por supuesto, mi ejemplo era importante para ellos. Sabía que mi comportamiento no había sido bueno, pero el Señor quería asegurarse de que realmente lo supiera. Así que cuando volvimos a nuestra habitación, Dave me dijo: realmente debes tener cuidado de cómo le hablas a la gente en situaciones como la del almuerzo. No diste muy buen ejemplo.
Aunque reconocía que él tenía razón y sabía que Dios lo estaba usando para martillar el clavo hasta el fondo y para asegurarse de que realmente había comprendido su importancia, sentí el impulso de contestarle: bueno, te he visto a ti hacer lo mismo. De haberlo hecho, no habría recibido la palabra y Dios hubiera buscado otra forma de llegar hasta mí, posiblemente una todavía más incómoda o dolorosa. A menudo nuestra primera reacción es buscarle defectos a la persona que nos corrige. Satanás nos tienta a hacerlo para desviarnos del tema. Ser corregidos por medio de personas con autoridad, tales como el gobierno, empleadores, padres y maestros, es algo que cada uno de nosotros encontrará a lo largo de toda su vida. Quizá no siempre nos guste el medio que Dios decida utilizar, pero es sabio aceptar la corrección para no seguir dando vueltas alrededor del monte. Muchos creen oír a Dios o será siempre sumamente espiritual, pero estos ejemplos son muestra de que Dios usa tanto cosas naturales como espirituales para revelarse a nosotros. Comienza a escuchar y a estar atento a que Dios hable o se muestre grandemente en todo lugar. Nunca sabes cuándo o cómo Él se va a manifestar.